Queridos amigos y amigas, atendiendo este ciclo de invitaciones para conversar que nos plantea el derecho de debate, estamos en la semana final de las elecciones generales, que no quiere decir el término de toda esta serie de procedimientos electorales que vamos a vivir a lo largo de este año. Todo indica candidaturas van, candidaturas vienen, ya está prohibido hablar sobre encuestas, pero en el escenario que se viene planteando eh, va a ser materialmente imposible que en un salto de 6 días alguien pueda tener la mayoría absoluta de los votos. Va a haber una segunda vuelta presidencial. Lo que sí se va a definir el día 12 es puede que no se conozca exactamente el día 12 por diferentes factores. Recordemos que eh, vuelve el Senado, pero con una elección dividida. Van a haber un grupo de senadores elegidos y senadoras elegidas a nivel nacional. ¿No? La idea es que tenemos que contrapesar la población, la densidad de algunas regiones del país con otras. Entonces, hay una cuota de 20 senadores y senadoras que van por un distrito nacional único. Tienen que hacer campaña en las diferentes regiones del país o pueden tratar de centralizar sus votos donde siempre que son más populares, pero al final del día, lo que se va a hacer una evaluación desde Huepí, que simplemente tenemos con Colombia y Ecuador, hasta la Concordia con Chile o Aguas Verdes o Santa Rosa, entonces, o Ñapari, por hablar, o El Saguadero, diferentes puntos de frontera que tiene. Y obviamente también se van a tomar en cuenta los votos de las personas, los peruanos y peruanas que viven en el extranjero y que han cumplido con inscribirse para poder votar. A ver, pero lo que se puede hacer estos días no es todo lo que normalmente se puede hacer dentro de un proceso electoral. Algunas restricciones hoy aparecen todavía como razonables y otras no tanto, pero es bueno tener presente cuáles son estas limitaciones. Comencemos por hoy. Hoy, 6 de abril, ya a partir de las primeras horas del día de hoy, está prohibida la publicación o la difusión de encuestas de intención de voto en medios de comunicación, tanto para la presidencia y las vicepresidencias, tanto para el Senado, sea elegido de manera nacional o regional, tanto para la Cámara de Diputados, como para el Parlamento andino, nos eligen a 5 representaciones titulares y 10 suplentes o alternas. ¿Sirve realmente esto? Es un tema muy discutible. Primero, con razón o sin ella, la credibilidad de algunas compañías encuestadoras ha sido desde hace buen tiempo puesta en entredicho. No me toca pronunciarme, yo me pronuncio sobre lo que puedo acreditar y no sobre lo que puedo especular. Si estos reparos son ciertos o no, reparos que son más fuertes en algunas instituciones que en otras, que hacen estas labores de encuesta. Hay que entender que hay primero el sistema
de lo que se plantea que es la consulta a voto, a boca de las personas. Ya ayer se han estado dando a conocer resultados de simulacro de votos. Represento la sábana que en alguna exposición anterior reproduje aquí, ¿eh? Y ya se ha constatado, como no podía ser de otra manera, cuando hay varias elecciones en una, y además con votos preferenciales, la confusión puede estar muy presente, y en tanto y en cuanto hay votos preferenciales, no importa ser el primero o la primera de la lista, lo que importa es tener la mayor cantidad de votos propios si voy al Senado, voy a la Cámara de Diputados o voy al Parlamento andino. Situación considera inconveniente en muchas partes del mundo porque rompe la disciplina interna de los partidos, pero y que ahí se prefiere optar por una fórmula de primaria, o sea, los que son militan o simpatizan con algún partido van a una cuestión interna y son quien decide quién va como número uno, quién va como número dos, quién va como número 26, si es el caso. Esto se ha puesto en práctica en el Perú tarde, mal y nunca, o sea, no a cabalidad. Ha habido elecciones internas muy cuestionadas, que incluso significaron el apartamiento del proceso electoral de un histórico partido político en el Perú, que es Acción Popular. Ha habido también la situación de cuestionamientos a ciertos sectores de candidaturas, eso lo ha vivido el partido aprista, por mencionar algún caso, ¿ya? Eh, ha habido algunas elecciones que supuestamente son primarias, pero primarias hechas por delegados, o sea, no es el voto del simpatizante, la simpatizante, el militante, la militante, sino de alguien que representa a aquellos o aquellas que acabo de hacer mención. Y bueno, todos conocemos, todas conocemos que hay partidos en el Perú que tienen nombre y apellido, ¿verdad? Tienen un control formal o real por algún grupo y hasta por alguna familia. No, lo cierto es que eh, se dice, bueno, evitemos esta distorsión del voto, son más de 30 candidaturas, échenle pluma cuando si vamos a ver que hay 50 candidaturas, 50 personas que entran en el Senado, 130 que entran en la Cámara de Diputados, un buen número que entra en el Parlamento andino, compartiendo sitio con los otros países de la comunidad andina. Bueno, hay mucho para elegir y sí, además, el voto preferencial, cualquier comentario favorable o desfavorable puede alterar el resultado de las elecciones. Eso es lo que justifica la idea de haber una tregua de publicación de las encuestas. Interesante como idea, pero entre nos muy poco práctico. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo que ya trascendió los parámetros del espacio pequeño que estemos. No estoy reunido con ustedes, ¿ya? Pero me puedo comunicar con gente que esté en cualquier parte del mundo. Y si esto es grabado, como tengo entendido que lo está haciendo Derecho y Debate, me pueden ver mañana, pasado o de aquí a un año. ¿No? Esto que es comunicación, que implica algún nivel de información, y puede implicar el intercambio de ideas, se puede hacer no solamente para explicar, se puede hacer para apuntalar o desapuntalar, si cabe el término, la posición de algún candidato o candidata, de alguna agrupación política, de una alianza de agrupaciones políticas. Con lo cual, el hecho de poner una restricción solamente hasta una semana antes se publican las encuestas,
Es muy- Primero porque esa restricción son las encuestadores de acá. Y las redes funcionan a nivel mundial, con lo cual uno de repente, si tiene acceso a alguna cadena internacional, está viendo los resultados, tal como vienen o como van cambiando, porque ya sabemos que el porcentaje de votos blancos, nulos, y la cantidad de gente indecisa para votar todavía es alta, ¿ya? Hay partidos que podrían ganar en su sitio para la segunda vuelta, hay partidos que podrían ganar o mantener su inscripción como tales y aquí los podrían perder. Eh, y eso se sabe, eso trasciende. Y si no trasciende por unas redes internacionales, información que uno puede obtener fácilmente conectándose a diferentes fuentes de información internacional, aquí nacionalmente tenemos la costumbre de que ya no voy a hablar del candidato X, sino voy a hablar del candidato Chanchito. No voy a hablar del candidato Y, sino voy a hablar del candidato Chinita. No voy a hablar del candidato Z, sino el candidato chistoso. Voy a hablar del candidato el candidato N y voy a decir el candidato Fuertón. Voy a hablar, entonces, o les pongo otro nombre de plato de comida. Arroz chaufa para unos, carne fileteada para otros, pollito con papas para un tercero, o no hemos visto de eso. Bueno, me temo que en esta ocasión también vamos a ver de eso. Además, las jugadoras no hacen una elección de 22 millones de personas, ¿no? Hacen una muestra que en el mejor de los casos suele llegar a 3.000 personas. Entonces, con lo cual el margen de error es alto, ¿no? 2.5, 2.8, en el mejor de los casos, 1.8, ya con toda la furia, 1.5. Sí, pero 1.5 de 22 millones que pueden votar, te deciden claramente si un partido gana, no creo que nadie llegue a ganar en primera vuelta, pero te decide claramente quiénes entran en la primera vuelta, te decide que a la segunda vuelta, te decide claramente eh, cómo es el orden de las bancadas. Recuerden que en el caso peruano se usa el sistema inventado por el belga de Hont, o sea que el voto nulo, el voto blanco, el voto viciado, es un voto al cual se le da sentido y se adjudica a quien esa circunscripción tuvo más votos. No, cuando usted, por eso siempre yo recomiendo, señor, señora, con dudas y todo, vote por alguna candidatura, porque si no, no es que ese voto no exista. Está bien, usted puede hacer su gesto de protesta, pero ese voto se lo van a asignar si está haciéndose una elección regional a quien salió primero o primera en la región, si es una elección con cobertura nacional a quien salió primero o primera en esa elección nacional. Si estamos hablando de votos preferenciales dentro de una lista, a quien tuvo más votos preferenciales dentro de la circunscripción donde se votó. Esa idea, yo siempre respetaré la capacidad de protesta, siempre y cuando tenga, entonces, y la respetaré siempre, pero siempre y cuando miremos si esa protesta va a tener alguna efectividad. Yo respeto la intención de preservar la información que puede conducir a resultados claves en una elección que para ciertos aspectos viene muy reñida, ¿ya? Y con cambios que se están viendo muy poco a poco y con gente que todos sabemos que ocurre este Perú, que decide su voto en la cola para ir a votar.
como el voto es un derecho, un deber desde los 18 años hasta los 70, y de ahí es facultativo para 70 o más, en vez de en la cola, o hay gente que dice, según las encuestas que ya no se publican, pero que igual trascienden, mi voto es un voto perdido. Voy a jugarlo a el candidato, la candidata que esté mejor aspectado y que pueda llegar a una segunda vuelta. Restricción que existe, en mi opinión, restricción de discutible efectividad. Pero no es la única restricción que se va a plantear. El día 10 de abril, al comienzo del 10 de abril, o sea, amanecimos 10 de abril, ya, y ya no van a permitirse reuniones o manifestaciones políticas. Ojo, no solo de partidos políticos, ¿no? Se entiende ahora por qué se están hablando de mítines de campaña de las diferentes fuerzas políticas, sean agrupaciones o sean alianzas de agrupaciones, porque tienen hoy lunes, porque tienen el martes, pero cuando lleguen a la primera hora del 10, no pueden. Y no solamente no pueden las agrupaciones, no puede salir un grupo de gente y decir, nosotras queremos a fulano o a sutano en la presidencia, en el Congreso, ya sea diputada, sea senadora, sea diputado, sea senador, o queremos salir del Parlamento andino. No se puede. La idea es que las personas tengamos una situación de neutralidad, de no interferencia electoral, que no pueda condicionar a favor o en contra nuestro voto. Reflexión sobre lo que vamos a hacer. Mm, Bueno, aquí hay que hilar muy fino, porque ya están comenzando a darse reuniones que no son mítines, sino reuniones internas de algunas agrupaciones políticas, ya sea partidos o sea alianzas, entre los integrantes de esta agrupación o los integrantes de esta alianza. ¿Cómo detectamos si esa reunión, porque ojo, no solo se habla de manifestaciones es grupo que se junta y que se moviliza para expresar un criterio favorable o contrario? No, estamos hablando de reuniones. Y si yo fuese militante del partido Y convoco a todos los militantes de ese partido a reunirse en mi departamento o el edificio que yo vivo tiene una planta especial para poder reunir visitas, ¿eso no es una reunión política? Ujú. Habrá que hilar muy fino para poder seguir ese tipo de situación. Pero la cosa sí, a primera hora, o sea, apenas comienza el 11 de abril, queda suspendida toda clase de propaganda política. Y ahí es tanto lo que se está pasando por la franja electoral, los espacios que, de acuerdo con la normativa vigente, se asigna tanto a las instituciones que están postulando por primera vez, las que postularon antes y se postularon antes en función a cuántos votos obtuvieron. Pero la propaganda política no solamente es eso, puede ser un papelito o un papelito o un papelito. ¿Qué pasa si con tanta situación que hay que votar, yo no comienzo a anotar en una hojita mis candidatos, sino le comienzo a pasar a gente amiga, a gente cercana? Mira, en esta elección tú vas a marcar esto, en esta elección tú vas a marcar esto.
y le doy su papelito. Bueno, es propio, es incluso hasta recomendable para que yo no termine votando por alguien que en realidad no quiero votar, que lleve lo mío. Pero ¿qué pasa si otro me lo pasa? Otra me lo pasa. ¿Eso es propaganda política o no? ¿Qué pasa si en estos días alguna de estas figuras que están candidateando son invitadas a participar de cualquier acto? Entonces, por eso se habla mucho de la neutralidad electoral. Se busca que quien tiene un cargo no lo ejerza, que pida que se desprenda del cargo, por lo menos pida una licencia dentro del mismo, para evitar cualquier tipo de susceptibilidades. Mi sola presencia en un acto donde se está, por ejemplo, haciendo un homenaje a un sector de la población, va a llevar a la inducción que estoy haciendo campaña política, propaganda política en favor de ese sector y que estoy buscando adhesiones de ese sector para mi candidato. Está el límite, pero hay que irse con cuidado. El mismo 11 de abril se va día anterior a las elecciones generales, probablemente con una segunda vuelta, a concertarse para junio, y cerrando votaciones en lo que corresponde a Senado, a Cámara de Diputados y a Parlamento Andino. El día anterior, desde las, desde las 8 horas del día 11 hasta las 8 horas del día lunes 13, se plantea la idea de la ley SEC. Bueno, elogiada por algunas personas y criticada por otras. La idea es que no se puede hacer expendio de bebidas alcohólicas. La idea es que en este interregno, si yo voy a un supermercado, voy a encontrar un cintillo que no me deja tomar una bebida alcohólica, sea la que fuera, tenga el grado de alcohol que tenga. La idea es que si voy a una bodega o voy a un mercadito más pequeño o voy a un gran centro de departamento, no puedo. Las botellas se miran pero no se tocan. Si el alcohol no viene en botella, sino en un TAR o un Tetra Pak, como le llaman en los otros países, no se pueden tocar. ¿Eso se cumple? Mm, Lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es si lo que se quiere es evitar que personas dominadas ya por el exceso de consumo de alcohol vayan a causar algunos disturbios en los centros de elección o en las calles o quieran presionar a gente para que vote en un sentido o no vote en otro sentido. Bueno, pues, ¿y acaso hay que esperar para aprovisionarse de bebidas alcohólicas a las 8 de la mañana del día 11? Hoy mismo, mañana, hasta el mismo día 10, ojo, hasta el mismo día 11 a las 7 de la mañana, no tengo mayor restricción para hacer expendio de bebidas alcohólicas. Y obviamente no tengo mayor restricción para en mi casa, en mi departamento, en el lugar donde yo me encuentre, sacar una o varias botellas y consumírmelas todas. La idea de plantear esto a después de las elecciones tiene el sentido de que, claro, termina el acto de votar, se cierran las mesas,
En esta ocasión va a haber una particularidad, normalmente se rompían los votos, ahora no se van a romper los votos, se van a mantener los votos, pero claro, después de lo que hay en cada mesa hay que trasladarlo a cada local y después de trasladarlo a cada local hay que comunicarlo a la administración electoral que se ha comprometido cada 15 minutos a hacernos un informe de lo que le va llegando de todo el país o incluso del extranjero. Y claro, para que no haya reacciones a favor o en contra que puedan intimidar a quien está llevando los votos, a quien está haciendo el cómputo de los votos, ya a las mismas compañías que van a partir de la hora de cierre de la votación, todas despegar, soltar su primer resultado, que es lo que se llama las consultas de a boca de urna, de la gente que va a votar, usted sale de votar, yo salgo a votar, ¿por quién votó, señor? ¿Por quién votó, señora? Y en función de eso se hace un primer cálculo. Un cálculo muy grueso, porque la gente o no quiere contestar o contesta algo que no tiene que ver con lo que realmente está planteando en su voto efectivo. O puede pasar que la persona se equivoque, haya querido marcar un cuadrito y haya marcado otro cuadrito, haya querido marcar una votación que es del número 13 y había dos cuadritos, puso el uno en uno, puso el 3 en el otro. No está votando por el candidato o candidata número 13. Bueno, es, es un brochazo rápido, pero ya ese nos puede dar ciertas reacciones de simpatía o antipatía. Ya estamos escuchando a un candidato presidencial que está comenzando a levantar tambores sobre un perfil de fraude. Y ya hemos escuchado también al jefe del organismo nacional de procesos electorales señalar que las intimidaciones no van con él. Obviamente, si no estamos en una francachela, todos y todas, la policía puede hacer mejor su labor. Ahora se ha aprobado hace nada una norma muy discutible que aumenta la participación de las Fuerzas Armadas. Parece que no tenemos en cuenta que hay quienes cuidan el orden público interno y hay quienes en realidad lo que cuidan son las fronteras y aseguran ciertas condiciones de desarrollo. Eso no se termina de entender, a pesar de que no es primera vez que se propone y que cuando estuvimos en el Tribunal Constitucional rechazamos algunas iniciativas de este tipo, pero bueno, ahí está. Y el día de las elecciones no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio mayor de 100 metros, o sea, lo que en el Perú normalmente damos una cuadra, es una vieja reminiscencia de las ciudades con caballos y que cada cierto espacio, no muy lejos de la casa donde estaba establecido, tenía el lugar donde se ponían los caballos. De ahí viene y algunos otros animales de por si se quisiera. De ahí viene la idea de las cuadras. Término que no se usa en otros países. En el Perú la cosa es relativamente clara. Hay desde la cuadra 100, hay de la cuadra 1, que es del número 100 al 200, con pares de un lado, con pares del otro. Eso no ocurre en otros lugares. En Europa tú puedes tener en la avenida Gris, tú puedes tener el 69 enfrente del 34. Aquí en ese sentido tenemos un poco más de oro. Y hay países donde esto es el espacio de la nada, es el espacio completamente inusitado, porque las descripciones son, vaya usted 300 metros al puente donde está el local de la señora Juanita, muy centroamericano, por ejemplo. Entonces, pero fuera de estas particularidades, todos y todas sabemos que el día de las elecciones generales difícilmente un candidato o una candidata, sobre todo si va a una postura a la presidencia de la República,
postula a una zona muy poblada del país como candidato o candidata de región, postula a una cobertura nacional, es un líder o es una lideresa o aspira a hacerlo de un sector importante de la población, no suelen ir solo, ¿verdad? No suelen ir sola, ¿verdad? Suelen ir con un grupo de gente que les acompaña. Y ahora les acompaña hasta 100 metros del lugar donde se vota. Si no es cierto acaso que cuando hay un candidato o candidata muy potable, le sigue toda la prensa y detrás de toda la prensa y le sigue toda la seguridad y la seguridad no solamente es seguridad puesta por el Estado peruano. Las mismas agrupaciones tratan de cuidar a sus candidatos y candidatas. No, no, aquí no ha pasado lo de Colombia o lo de Ecuador, donde candidatos o precandidatos a la presidencia de la República han sido asesinados, pero ya tenemos un candidato a la presidencia de la República que mm, tuvo un problema de conducción del auto y se murió. Tenemos un candidato a la presidencia de la República que no está por voluntad propia fuera del escenario público y lo que da son conferencias de prensa, pero no se aparece actividades presenciales. ¿Quién asegura la seguridad en esos casos? ¿Y con qué se asegura? ¿Hasta qué punto esta restricción de no hablar de reunión, cuando estamos hablando de reunión, no estamos hablando necesariamente de levantar carteles, de movilizar consignas, estamos hablando de acompañamiento. Reunión de carácter político es acompañamiento, sin duda, a alguien que candidatea o alguien que si no candidatea, por lo menos es una figura importante dentro de una agrupación política o una alianza política. ¿Cómo aseguramos que esto se cumpla? ¿Mm? Son las reglas que existen. Reglas obviamente pensadas en un momento histórico distinto al actual. Ya, y ahí también hay el otro tema a tomar en cuenta, que no se ha previsto en el caso peruano, en alguna elección anterior se jugó como una posibilidad a explorar de manera piloto en un distrito de los miles de distritos que tiene el país, el voto virtual. Aquí votes en el Perú, votes en el extranjero, tienes que ir al lugar donde está tu centro de sufragio y votar. Si no puedes ir, tendrás que pedir una dispensa o pagarás tu multa. Si trabajas en las fuerzas policiales, se han hecho turnos para que tú puedas estar en el turno hasta las 12 e irte a votar o desde las 12 ponerte a hacer las labores de seguridad. ¿Mm? Esa es la realidad. Hay que manejarnos con ese margen de restricciones que existen y lo otro, entonces, y con una adicional. No se le ocurra hacer una fiesta de cumpleaños mientras está desarrollando las horas de proceso electoral. No puede convocar a actos religiosos, no hay iglesias, no hay espectáculos, ni cine, ni teatro, ni ninguna expresión artística que movilice gente, porque si se moviliza gente, esa gente, la actuación de esa gente puede ser distorsionada en la coyuntura. Entonces, reuniones prohibidas. Si son de los que todos los domingos van religiosamente a misa, entonces, o al culto que profesen, pues olvídense dentro de las horas de votación que va a haber alguna ceremonia. Lo habrá antes, lo habrá después, y eso ya está especificado.
Última cosa, por lo menos de mi parte, para tener presentes en las elecciones. Ya se ha dicho que no hay propaganda y lo que hay que tener claro, aunque no se dice con tanta claridad, tanta especificidad, no hay dádivas, no hay regalos, ¿no? Eso le ha contado la candidatura a varios en el pasado. Esto no son elecciones gremiales donde yo te regalo el lapicerito. Y si lo hago, me puedo meter en serísimos problemas. Les pido entonces, encarecidamente, que tomen en cuenta que nos encontramos ante una coyuntura singular. Esta coyuntura singular tiene de suyo algunas cuestiones que van a implicar la restricción del ejercicio de ciertos derechos, por lo menos en fechas anteriores al proceso electoral o durante las horas que se desarrolle el proceso. Ya esto sin hablar de aquí ya no las restricciones al ciudadano común y corriente, a la ciudadana común y corriente, sino a quien asume la responsabilidad de ser miembro de mesa, que, que no es una cuestión que uno escoja, es algo que te escogen en un sorteo, son hasta 9 personas por mesa en este momento, y obviamente hay que excusarse, presentando la dispensa correspondiente, ¿no? Y con mayor razón hay que tomar seguridades si yo creo en la línea de alguna de las candidaturas y voy a trabajar como personero o como personera, pues tengo algunos impedimentos adicionales, ¿no? No puedo entrar a cualquier sitio, no se va a tener que plantearse una observación si estoy dentro. Tengo mi momento para votar, tengo mi momento para poder plantear si hay alguna cosa que considero irregular, puedo consignar mis observaciones, cosas que podemos hacer. Usted, yo, pero no puede ser un ciudadano o una ciudadana que haya asumido el rol de personero. Así como un ciudadano o ciudadana que en condición de titular o en condición de suplente se integre alguna mesa de elección. El tema busca entroncarse en la lógica peruana. La lógica peruana es de que la votación del deber sufragio en estas elecciones que se llaman generales, como en las elecciones regionales y municipales, no son solamente un deber, es un derecho, sino también un deber. La votación es obligatoria. Esto no es Estados Unidos, donde si quiero voy a votar o puedo mandar por carta mi votación. Tengo que ir, tengo que cumplir con las formalidades que se me plantean y si quiero excusarme de alguna de esas formalidades, tengo que justificarlo con anticipación. A ver si es una cosa fortuita que ocurre en ese momento, pues a pelear para ver si me la aceptan. Es muy fácil. Seguiremos en estos días conversando sobre algunas de las incidencias que se pueda plantear dentro de este margen restrictivo que existe, con restricciones que algunas de ellas son oportunas y otras no tanto, pero lo importante es participar, participar con conocimiento de causa, participar con conocimiento de causa tanto a nivel de las propuestas como de las formas, las fórmulas que se tienen que respetar en el acto de sufragio, las conductas que se tienen que asumir antes, durante y después que se esté haciendo esto. No puedo gritar fraude, fraude porque perdió la lista que yo apoyaba, elementos
que acrediten un reclamo ciudadano de ese tipo. Bueno, aquí me quedo. Me dicen que no van a haber preguntas en directo, pero reitero mi agradecimiento a Derecho y Debate, quienes ya, aparte de abrirme este espacio, me han alcanzado algunas muy interesantes inquietudes de todos y todas ustedes, las cuales he ido buscando contestar, ya sea por escrito o ya sea a propósito de otra intervención que se me haya presentado. Hasta siempre.